Esta es una novela traída a ustedes por Panoli Novelas. Esta novela no es de mi contenido, ni nada relacionado con ella. Créditos a sus respectivos autores. Si quieren seguir ayudándonos a traer este contenido, suscríbanse. Gracias y disfruten la novela. Chapter 24. Uma Musume Pegasus, 24. Te digo, ¿no eres demasiado santo? Nornace tenía una expresión que parecía decir: ¿es este algún tipo de personaje de fantasía? 3. Es deber del entrenador gastar dinero en nosotros. Compartimos el dinero de los premios con ellos después de ganar. Es simplemente una inversión. Invirtieron esfuerzo y recursos desde el principio, y cuando competimos, reciben una parte de las ganancias. Así es como la mayoría de los entrenadores y Uma Musume trabajan juntos. Nunca he visto a nadie como tú que se encargue de todo. Nornace sonaba casi frustrada, como si pensara que se estaban aprovechando de Nearl. Normalmente, no se metía en asuntos ajenos, pero por alguna razón, incluso después de conocer a Nearo solo un día, ya estaba preocupada por ella. No soy ningún santo. Simplemente me preocupo un poco más por mi entrenador. Hemos confiado nuestros sueños el uno al otro, así que es natural que quiera apoyarlo en todo lo que pueda. Nearo sabía que Nornace tenía buenas intenciones, pero no consideraba su relación con su entrenador como algo meramente transaccional. Para ella, él era un camarada y parte de la familia, y la familia no lleva la cuenta. Todos tenemos nuestras fortalezas y debilidades. Reconozco las fortalezas de mi entrenador, así que también debo aceptar sus defectos. Aquí, Nearl hizo una breve pausa antes de continuar. Puede sonar arrogante, pero soy fuerte. Si corro, ganaré, y más de una vez. El dinero no me será difícil de conseguir, pero mi entrenador, puede que no sea tan hábil en ese aspecto. Así que, si puedo aliviarle la carga aunque sea un poco, debería hacerlo. Entonces, ¿por qué no le das una mayor parte de tus premios más adelante? Eso no es lo mismo. No puedo simplemente darle dinero sin motivo. Puede parecer que le ayudaría de vivir más cómodamente, pero a la larga, le minaría el espíritu. Solo quienes han abandonado su orgullo aceptan limosnas, y mi entrenador no es ese tipo de hombre. Así que lo único que puedo hacer es intentar aliviar su carga desde mi perspectiva. 5. Tras escuchar a Nearl, Nornace tuvo que admitir que sintió una punzada de admiración. Nunca había conocido a una Uma Musume tan íntegra y recta. Quizá por eso le había tomado tanto cariño sin darse cuenta. Ja, da igual. Sigo sin entenderlo del todo, pero no me importa escuchar. Antes me preguntabas en qué carreras pienso participar, ¿verdad? Tras pensarlo un momento, Nornace decidió dejar el tema. Nearl tenía, sin duda, su propia forma de pensar, y no era algo que alguien ajeno pudiera influir fácilmente. Pero en lo que respecta a las carreras de debut, aún podía ofrecer algunos consejos. Sí. ¿En qué carrera piensas participar la próxima vez, Norn? Mi objetivo es la Copa del Árbol de Otoño de octubre, una carrera de 1500 metros, categoría SP2. El premio es de 2,5 millones. Incluso si no gano, quedar entre los 5 primeros no estaría mal. Nota. Las carreras de caballos locales japonesas se dividen en varias categorías. SP1, SP2, SP3 y PSP1 es la categoría más alta. Por ejemplo, el Derby de Tokai es uno de los eventos SP1 más importantes, con un premio de 7 millones de yenes para el primer lugar. ¿7 no crees que puedes ganar? Mientras Nearl escuchaba a Nornace describir sus objetivos, su expresión se tornó seria. Percibió vacilación y temor en esas palabras. Al oír una pregunta tan directa, el rostro de Nornace se ensombreció por un instante. Abrió la boca para replicar, pero no le salieron las palabras. Finalmente, se apoyó pesadamente en la barandilla, con voz apagada. Eres muy directa, ¿eh? Pero puede que tengas razón. Supongo que no estoy tan segura. Hay tantas Uma Musume participando, ¿cómo podría alguien saber con certeza si ganarán? He competido bastantes veces. He ganado algunas, pero he perdido más. Lo he aceptado. Soy una Uma Musume del montón. No puedo garantizar que alguna vez gane. Nearo se quedó en silencio, observándola. Quería decirle tantas cosas. Animarla, decirle que incluso sin un talento excepcional debía seguir esforzándose. Que incluso sin ganar, podía encontrar alegría en correr. Que el trabajo duro tendría su recompensa. Pero al final, se contuvo. Como Nearo nunca había estado en la situación de Nornace, no se sentía con derecho a ofrecerle palabras de aliento vacías. Las palabras superficiales, aunque bien intencionadas, no respetarían lo que la otra persona sentía.
Y a menos que ocurriera algo inesperado, probablemente nunca llegaría a comprender del todo la experiencia de Norm. Así que Nearl guardó silencio. Ofrecer consuelo y motivación vacíos solo sería condescendiente, un gesto egoísta. Sus principios no se lo permitían. Pero si no podía consolar, aún podía ofrecer compañía. Norm, ¿te gustaría entrenar juntas? Con tu carrera a la vuelta de la esquina, un poco de práctica extra podría ayudarte. Nearl miró a la preocupada Uma Musume y le hizo la sugerencia, esperando que el entrenamiento pudiera ayudarla a liberar parte de la ansiedad y la decepción reprimidas. La invitación claramente tomó a Nornace por sorpresa, y se quedó mirando fijamente sin comprender durante un segundo. ¿Entrenar juntos? Quiero decir, supongo que podríamos, pero tal vez no pueda seguir tu ritmo. Está bien. Puedo variar la rutina de entrenamiento. Me adaptaré a tu ritmo. Nearl sabía que su rutina habitual sería demasiado para la mayoría de las demás Uma Musume, pero podría adaptarse. Tal vez hacer sentadillas o entrenamiento de fuerza mientras Norn descansaba después de correr. Bueno, si lo que ofreces es, tras un instante de vacilación, Nornace aceptó. De todos modos, iba a venir a entrenar, y tener compañía no le vendría mal. Lo que ella no sabía era que Nearl estaba a punto de hacer añicos toda su visión del mundo. Después de las 9 de la mañana, la pista se llenó de gente a medida que llegaban más Uma Musume para entrenar. Al principio, cada una iba a lo suyo, pero poco a poco, todas las miradas se dirigieron hacia una esquina donde destacaban dos figuras. Una haciendo flexiones y la otra desplomada en el suelo, jadeando. Eran Nearl y Nornace. En mitad de una flexión, Nearl echó un vistazo al campo y llamó a Nornace, que seguía jadeando en la hierba. Norn, deberías sentarte para descansar. Estar tumbada así no es muy apropiado. Mira, todo el mundo nos está mirando. Nornace, generalmente tan elegante y sofisticada, estaba hecha un desastre. Le lanzó a Nearl una mirada de resentimiento. ¿Crees que me están mirando? Debí de estar loca para entrenar contigo, uff. ¿Acaso eres una Uma Musume? No te he visto tomarte ni un solo descanso. Todas te miran fijamente porque tu rutina es una locura, lo siento mucho, respondió Nearl con impotencia. Su resistencia era simplemente incomparable a la de Norm. Incluso seguir una pequeña parte de la rutina de Nearl había dejado a Norm exhausta. Pero, ¿qué podía decir? Solo algo tranquilizador. Da igual. Debería haber sabido que eres un monstruo. Ahora entiendo de dónde viene tu confianza para tu primera carrera. Nornace hizo un esfuerzo por incorporarse, sacudiéndose el polvo antes de continuar. Me preguntaste antes sobre carreras, ¿verdad? Déjame darte algunos consejos para tu debut. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 5 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 25. Uma Musume Pegasus, 25. Gracias, de hecho tengo muchas preguntas sobre carreras que me gustaría hacerle a Norm. Al oír que Nornace se ofrecía a informarle sobre la competición, Nearl dejó de hacer flexiones. Recogió las piernas, se impulsó del suelo con un ligero salto y se puso de pie antes de acercarse a sentarse junto a Nornace. Una vez sentada, Nearl notó algo. El chándal de Nornace estaba cubierto de polvo tras su caída anterior, lo que le daba un aspecto realmente desaliñado. Así que Nearl levantó la mano derecha y preguntó cortésmente. Norm, ¿quieres que te quite el polvo de la espalda? Tu ropa está llena de él. Ah, lo agradecería mucho, tilde. Tras recuperar el aliento, Nornace retomó su habitual actitud despreocupada y aceptó de buen grado la amabilidad de Nearl. Pero algo la tomó por sorpresa. En el instante en que la mano de Nearl tocó su espalda, una ola de calor la invadió, aliviando incluso el agudo dolor en sus pulmones sobrecargados. Todo su cuerpo se sintió suave y relajado, como si se bañara en la cálida luz del sol invernal. Una sensación tan reconfortante que casi se quedó dormida. MMMH. Un suave e involuntario suspiro escapó de la nariz de Norm, como el que podría hacer al estirarse. Sinceramente, si hubiera habido algún chico cerca, podría haber sacado una impresión equivocada. 3. Ya está todo listo, el polvo se ha ido. ¿Estás bien, Norm? Justo cuando Norm se estaba dejando envolver por esa calidez, la pregunta de Nearl la devolvió a la realidad. ¿Eh? Ah. Estoy bien, gracias, Nearl.
Sonrojada, Norn se aclaró la garganta y se abanicó la cara con los dedos, con la esperanza de refrescar sus mejillas. Se giró ligeramente para ocultar su rubor. Pero Nearl no prestaba atención a la expresión de Norn en absoluto. Al bajar la mano, notó algo inusual. Su mano derecha parecía brillar. Se quedó mirando la mano que acababa de quitar el polvo. Una tenue luz dorada y brillante parpadeaba en su palma, oscilando como una pequeña llama, tan brillante y resplandeciente como la luz del sol. El resplandor, ¿se está manifestando externamente? Nearl contempló sin habla la luz que fluía sobre su mano. De repente, parpadeó con intensidad y se precipitó hacia sus ojos. En ese instante, un sinfín de pensamientos la asaltaron. Sintió como si una chispa se hubiera encendido en su conciencia. Una voz suave y dulce resonó en su mente, y el mundo ante ella se desdibujó. El campo, la pista, sus compañeros de clase. Todo ondulaba y se disolvía como olas en un estanque. Su espíritu pareció saltar, palpitar. En un abrir y cerrar de ojos, su conciencia abarcó montañas y mares, cruzó el día y la noche, trascendió el cielo y la tierra, hasta encontrarse suspendida en el vasto e infinito cosmos. Estrellas distantes se agrupaban como ríos de luz, mientras que debajo de ella, el planeta azul giraba, majestuoso e inmenso. ¿Qué es esto? Nearl se sentía completamente perdida. La grandeza que se extendía ante ella superaba cualquier imaginación. Sin embargo, por más sobrecogedora que fuera la vista, no lograba disipar la inquietud que sentía. Deseaba regresar. Tranquila, Margaret Nearl. Entrar en pánico no solucionará nada. Fijó la mirada en las nebulosas lejanas, intentando serenarse. No era fácil. En semejante inmensidad, es muy fácil sentir ansiedad. Allí, no había nada en qué apoyarse, solo una fe firme y un corazón inquebrantable. Por suerte, Nearl tenía ambas cosas. Recobrando la concentración, repasó lo que la había traído hasta allí. No tardó en identificarlo. Solo había habido un factor inusual. ¿Fue la radiación? Miró hacia abajo, a su mano derecha, como si aún pudiera ver el brillo intenso que había aparecido allí. ¿Uno debería intentarlo? ¿Invocar de nuevo a la radiance? Reflexionó en silencio. Seguía sin entender qué estaba pasando. La radiance que la había acompañado durante 4 años ahora le resultaba extraña. Usarla de nuevo podría tener consecuencias impredecibles. Era natural dudar, temer. Pero si dejo que el miedo me detenga, no sería digna del nombre Nearl. Al final, se decidió. Comenzó a invocar la luz interior, una presencia que debería haberle resultado familiar pero que ahora le parecía extraña. Sin embargo, respondió como siempre, brillando cálidamente en su mano, reconfortante e inalterable. Y en el momento en que apareció la radiance, la escena a su alrededor comenzó a cambiar. ¿Qué es esto? Brilla. ¿Me está llamando? Nearl vio hebras doradas de luz que se extendían desde el planeta azul que se extendía abajo, conectándose con su cuerpo como cintas. Un amor y una ternura profundos y tiernos le tocaron el corazón, haciéndola llorar. ¿Qué está pasando? Siento tristeza y las lágrimas no paran y ese es el último abrazo de tu antiguo hogar, pequeña Nearl. Una voz femenina y amable habló a sus espaldas. Sobresaltada, Nearl se giró bruscamente y se encontró con una mujer de cabello negro y largo. Vestía un sencillo vestido blanco de gasa que dejaba al descubierto sus esbeltos brazos, lucía brazaletes dorados en las muñecas y las orejas sobre su cabeza movían suavemente. ¿Quién eres? En lugar de tranquilizarse, Nearl se puso aún más a la defensiva. Sospechaba que aquella mujer podría estar detrás de su situación actual. Aunque su tono seguía siendo mesurado, sus palabras carecían de cortesía. La mujer de pelo negro no pareció ofendida. Simplemente se tapó la boca con una leve risa. No hay necesidad de ser tan cautelosa, pequeña Nearl. Si bien estoy algo relacionada con tu estado actual, la causa principal reside en ti misma. Sujetando el dobladillo de su falda, caminó lentamente hacia Nearl, sin prestar atención a la cautela de esta. Mi nombre es Bjerley Turk. Aunque quizá me conozcan mejor como las 3 diosas. Las 3 diosas. Nearl quedó atónita. En esta vida, se consideraba creyente. Al fin y al cabo, la existencia de Uma Musume, su propio renacimiento y el resplandor en su interior apuntaban a la posibilidad de la existencia de dioses. Siempre se había inclinado por la ciencia, pero la ciencia no negaba la divinidad. Si los dioses realmente existían, formarían parte de esa realidad. Creer era lo más natural. Pero jamás imaginó que conocería en persona a una de las 3 diosas. No hacen falta formalidades.
Llámame por mi nombre. Al fin y al cabo, a partir de ahora serás mi hermanita. Byerley agitó la mano con naturalidad, dejando escapar lo que sonó como una declaración trascendental. Diosa, ¿podría explicarlo con más detalle? Claro que sí, pero solo si dejas de usar títulos, pequeña Nearl. Tienes que llamarme hermana mayor. Byerley sonrió, esbozando una sonrisa. Entendido. Hermana Byerley. Buena chica. Al oír a Nearl llamarla hermana, Byerley Turk pareció encantada. Sus orejas se balancearon alegremente y comenzó a abordar con seriedad las dudas de Nearl. Has acabado aquí por tu vida pasada, ¿sabes? Al fin y al cabo, llevas contigo una bendición. 1. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendle. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 5 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 26. Uma Musume Pegasus, 26. Una bendición. Nearl se detuvo ante el término desconocido, momentáneamente atónita. Pero enseguida se recompuso y alzó las manos. El resplandor que emanaba de ellas fluía como agua cristalina, refractando deslumbrantes ondas. ¿Podría esta luz que hay en mi interior ser la bendición de la que hablas, diosa? La luz y está relacionada con la bendición, pero no es la bendición en sí. Este resplandor es una manifestación de tu voluntad y tu alma. Su relación con la bendición es como la del fuego. Produce calor y las llamas queman, pero el fuego en sí no es el calor ni la quemadura. Estos son meros fenómenos producidos por la llama. Tal es la relación entre la bendición y esta luz. Diosa, ¿podrías hablar con más claridad, por favor? Al escuchar la explicación de la diosa Byerley, Nearl se sintió como perdida en una niebla. Comprendía, pero no del todo. No te apresures. Te lo explicaré despacio desde el principio. Este espacio es una manifestación de tu propio reino, pequeña Nearl. Aquí el tiempo transcurre tan rápido como tus pensamientos. Puede que cuando regreses te parezca que solo ha pasado un instante. Este espacio, ¿no lo creaste tú? Nearl estaba incrédula. Por primera vez, una clara emoción cruzó su rostro. Asombro evidente en sus ojos, sus labios ligeramente entreabiertos, incluso sus orejas de caballo erguidas. Desde el momento en que llegó, Nearl nunca se había planteado que aquel espacio pudiera estar conectado con ella. Tras la aparición de las 3 diosas, había asumido instintivamente que se trataba de un reino creado por ellas para esta conversación. Jejeje, he captado una expresión poco común, dijo la diosa de cabello oscuro con una sonrisa pícara. Para ella, presenciar las diversas expresiones poco comunes de Nearl era suficiente satisfacción. Diosa, por favor, conserve algo de dignidad. Esto es bastante vergonzoso para mí. Por favor, deje de reírse. La risa de la diosa sacó a Nearl de su estupor. Recordando su comportamiento anterior, sintió que se le calentaban las mejillas y un leve rubor se extendía por ellas. Incluso su tono de voz tenía un dejo de súplica. Muy bien. Ya he visto algo maravilloso. Esta reunión ha sido muy gratificante. Entonces, la diosa borró su sonrisa, y su expresión volvió a ser solemne pero a la vez amable. Pero no bromeaba antes. Este es verdaderamente tu reino, pequeña Nearl. Incluso para mí, venir aquí no es tarea fácil. ¿Sabes cuánto tiempo llevo vigilándote? Supongo que me habéis estado observando desde mi nacimiento, ¿no? Desde el momento en que renací en este mundo. Tras conocer a la diosa Byerley, ¿cómo no iba a comprender Nearl? Probablemente, su renacimiento había estado bajo la atenta mirada de las 3 diosas desde el principio. Sin embargo, saber esto no hizo sino aumentar su gratitud hacia ellas. Quiero agradecerles su compasión, por brindarme otra oportunidad de experimentar la felicidad. Con la mano derecha suavemente colocada sobre el pecho y la izquierda presionada contra la pierna, Nearl se inclinó profundamente ante la diosa Byerley. Fue un gesto de sincero agradecimiento y respeto. La diosa de cabello oscuro no esquivó la reverencia ni detuvo a Nearl. Simplemente la observó con una tierna sonrisa. Byerley había estado observando a Nearl durante 14 años. 14 años de atención y cuidado. Este sentimiento ya no podía considerarse mera diversión. Las 3 diosas amaban a Nearl, amaban a esa alma que había crecido bajo su mirada. Al verla madurar paso a paso hasta convertirse en alguien resiliente, sabia y diligente, sus corazones se llenaban de orgullo y un cariño profundo.
Sin embargo, rara vez podían verla, casi ni siquiera comunicarse con ella. ¿Quién podría comprender su dolor? Así pues, la diosa Björley aceptó esta reverencia. Pequeña Nearl, como ya te dije, deberías llamarme hermana. La diosa de cabello oscuro corrigió la dirección de Nearl una vez más, sin darle oportunidad de responder antes de continuar. Este reino es una manifestación de tu grandeza, un sueño lejano de tu corazón, un mundo que te pertenece solo a ti. Por eso, incluso yo tengo esta única oportunidad de entrar directamente sin tu invitación. Una vez que te adaptes por completo a la bendición, este lugar se convertirá en tu dominio. ¿Tiene algo que ver con la bendición otra vez? Diosa, hermana Björley. Nearl volvió a oír la palabra bendición, y su corazón se llenó de aún más preguntas. Sí. Pequeña Nearl, eres una transmigradora, ¿verdad? ¿Te has preguntado alguna vez cómo lograste cruzar mundos? Si tuviera que responder, diría que fue suerte. Renacer aquí se siente como un auténtico milagro. Ante la sonrisa inquisitiva de la diosa, Nearl reflexionó un instante antes de responder. Para ella, no existía otra explicación para haber obtenido una segunda vida que un milagro. ¿Suerte? No hubo ni rastro de suerte. Pequeña Nearl, tu transmigración exitosa estaba garantizada desde el momento en que recibiste la bendición. Así que esta supuesta bendición me ha ayudado muchísimo y el tono de Nearl era complejo. Luego hizo otra pregunta. Entonces, hermana Björley, ¿por qué poseo esta bendición? Por su descripción, no parece algo común. Por supuesto que no. Excepcional se queda corto. Es la cristalización de la fantasía, algo sumamente preciado. Con la bendición, uno puede ascender hacia otras dimensiones. En pocas palabras, es el fundamento de la divinidad. La diosa Björley tocó suavemente la frente de Nearl, como para recordarle que aprovechara esta oportunidad. La bendición fortalece tu alma, asegurando que no sufras daño ni desgaste durante la transmigración, hasta que un mundo esté dispuesto a aceptarte. Por eso dije que tu éxito estaba garantizado. Tenías infinitas oportunidades para intentarlo. Una vez que tu alma es aceptada, la bendición se expande, transformando tu cuerpo y nutriendo tu alma. En este proceso, tu voluntad adquiere un poder tangible, influyendo gradualmente en el mundo que te rodea. Tu existencia asciende continuamente y se crea para ti un reino único en otra dimensión. En ese momento, el camino hacia la divinidad estará pavimentado. Una vez que domines completamente tu reino, pequeña Nearl, te convertirás en el mismo tipo de ser que nosotros. Aquí, la diosa Björley le guiñó un ojo a Nearl, juguetona y adorable, totalmente distinta a una diosa, más bien como una hermana mayor de al lado. ¿Estás emocionado? ¿Te entusiasma escuchar sobre los efectos de la bendición? Al ver a la diosa frente a ella, Nearl negó con la cabeza. No había alegría en su rostro, solo una expresión más solemne y seria. No, para ser honesto, no me siento emocionado en absoluto. Lo único que siento es una gran responsabilidad. Debo disciplinarme aún más estrictamente para evitar abusar de este poder. Además, todavía tengo dudas sobre el origen de esta bendición. No te preocupes. Enseguida te contaré el origen de la bendición. Y no temas abusar de tu poder, pequeña Nearl. ¿Recuerdas lo que te dije antes? Tu voluntad puede influir en el mundo que te rodea. Ante esto, Nearl se miró a sí misma. Una luz cálida la envolvía, una luz capaz de curar a otros y aliviar el sufrimiento. ¿Lo ves? Luz cálida y sagrada. Esta es la encarnación de tu voluntad. Un corazón que no sea recto y gentil jamás podría ejercer tal poder. Después de todo, tu otro yo no pudo hacerlo. 4. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 4 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 27. Uma Musume Pegasus, 27. Después de todo, la otra no pudo lograrlo, dijo la diosa Björley con una dulce sonrisa. MMM. Al ver la expresión congelada de Nearl, la diosa Björley entrecerró los ojos, y su sonrisa, inicialmente sutil, se transformó en algo más travieso y astuto. ¡Ay, Dios mío! ¿Se me olvidó mencionarlo? En realidad hay 2 pequeñas Nearls. Caramba, me estoy haciendo vieja para olvidar noticias tan importantes.
Para Nearl, la expresión de la diosa era totalmente astuta, rebosante de bromas y travesuras, y su naturaleza juguetona prácticamente desbordaba. Lady Jerley, por favor, deje de burlarse de mí. Sabe lo ansiosa que estoy ahora mismo. Jugar deliberadamente con los demás no se ajusta en absoluto a la imagen de una diosa, dijo Nearl con rigidez, con un tono cargado de frustración. Jamás en su vida Nearl se había sentido tan indefensa. Ante la diosa Bjerley, a quien tanto debía, fue incapaz de ofrecer verdadera resistencia. Solo débiles protestas. ¿Pero de qué sirvió eso contra Bjerley? Solo avivó su deseo de seguir provocando a Nearl. Tras un breve intercambio de palabras, la diosa, finalmente satisfecha con su diversión, se puso seria de nuevo y comenzó a explicar. La verdad es que fue un accidente. Tu alma vagó demasiado tiempo antes de llegar a nuestro mundo, lo que dificultó su perfecta integración al llegar. Parte de la esencia de tu alma, recuerdos, personalidad, cosas así, se quedó atrás. Aunque no habría afectado a tu futuro, mis hermanas y yo decidimos que debías recuperarla. Así que tomamos medidas de emergencia y volvimos a unir esa parte de ti. Por eso ahora puedes recordar tu vida pasada. Al oír a la diosa Bjerley alardear de ello, Nearl sintió una oleada de gratitud. Al fin y al cabo, no tenían por qué haber hecho tanto por ella. Aunque la diosa lo hizo parecer sencillo, el término medidas de emergencia le reveló a Nearl el enorme esfuerzo que Bjerley y sus hermanas habían realizado. Lady Bjerley, repitió Nearl en silencio para sí misma, esta vez sintiéndolo de verdad. Ahora se veía a sí misma como la hermana pequeña de Bjerley. Pero aún quedaban algunos problemas. Tu bendición ya había comenzado a elevarte, y tanto tu conciencia actual como los recuerdos reconectados experimentaron esta elevación por separado. Como resultado, aunque eres una sola alma, ahora existes como dos seres. Al recordar el incidente, la diosa Bjerley aún lo encontraba asombroso. Una situación que ocurre una vez cada siglo, verdaderamente. En pocas palabras, tu pasado cobró conciencia. Adquirió independencia. ¿Eh? La explicación superaba todo lo que Nearl podía comprender, dejándola completamente desconcertada. ¿Estás diciendo que tengo doble personalidad? Para nada. Tu mente está íntegra. Imagínalo así. Tienes ganas de salir a correr, y de repente ese pensamiento se transforma en una Uma Musume y sale corriendo. Esa es más o menos tu situación. ¿Se entiende? La diosa Bjerley movió el dedo índice y luego le despeinó suavemente el cabello a Nearl. 4. Nearl guardó silencio. La enorme cantidad de información la dejó aturdida, como atrapada en un sueño. Nadie podía comprender la confusión que reinaba en su corazón. Emociones y pensamientos que se arremolinaban caóticamente, sin encontrar calma. Pero Nearl reunió fuerzas y siguió adelante. Lady Bjerley, ¿y mi otro yo? ¿Cómo está ahora? Ella está activa en el reino que mis hermanas y yo compartimos. Tú no habías manifestado tu propio reino hasta ahora, así que no podía contactarte. Mientras tanto, la he dejado descansar conmigo. Su forma física aún no se ha materializado por completo. El mundo real no está listo para ella. Nearl se preocupó. ¿Qué siente ella por mí? Dijiste que es mi pasado. ¿Me ve como una enemiga que le robó la vida? ¿Qué clase de persona era ese otro yo? ¿Se llevarían bien? ¿Podría adaptarse a compartir su existencia con otra conciencia? Estas preocupaciones atormentaban a Nearl. Pero la respuesta de la diosa disipó sus temores. Oh, a ella no le importa. 2, ¿eh? La respuesta llegó tan rápido, Nearl esperaba al menos un momento de reflexión, pero la diosa Bjerley respondió en el instante en que la pregunta salió de sus labios. Entiendo tu sorpresa, pero de verdad que le da igual. Es todo lo contrario a ti, pequeña Nearl. Perezosa, dormilona, nunca dispuesta a esforzarse. Cuando le enseñamos algo, solo finge aprender, nunca se lo toma en serio. Lo único que le interesa es correr, pero ni siquiera eso entrena bien. Corre cuando le da la gana. Sinceramente, he tenido ganas de darle una buena nalgada. 4. Esta soy, yo. Nearl no supo qué responder. Había asumido que ambas versiones de sí misma serían similares, compartiendo la misma alma. Pero esto era completamente distinto, como si fueran polos opuestos. Lo siento, Lady Bjerley. Le he causado muchos problemas. Nearl se disculpó sinceramente, consciente de lo difícil que debió haber sido para la otra. No debió haber sido fácil para las tres diosas cuidarla durante todo ese tiempo. Sinceramente, no fue ninguna molestia. Puede que esa niña sea algo relajada y vaga, pero en el fondo es buena persona.
Aunque nunca lo diga en voz alta, todos sabemos que nos respeta y nos quiere. Ese cariño puro está muy dentro de ella, y solo se lo muestra a quienes de verdad le importan. La expresión de fastidio de la diosa de cabello oscuro se suavizó, y una dulce sonrisa volvió a sus labios. Tú también eres extraordinaria. A pesar de haber sufrido una vida tan dolorosa en el pasado, tu voluntad sigue siendo más noble que la de la mayoría. Esa niña heredó casi toda la oscuridad de tu alma, pero aún así sabe distinguir entre el bien y el mal y jamás haría daño a nadie. Y tú, pequeña Nearl, solo heredaste la luz. 3. Cuando la diosa terminó de hablar, los hilos dorados que se habían extendido desde la estrella azul parecieron haber cumplido su propósito, retirándose gradualmente de alrededor de Nearl. Las estrellas distantes también se atenuaron. Parece que esta elevación está casi terminada. Después de esto, podrás venir y salir aquí libremente, pequeña Nearl. Cuando llegue el momento, te traeré a ese niño. Prepárate. 5. Al ver esto, Byerley supo que su encuentro estaba llegando a su fin. Se acercó a Nearl, la abrazó cálidamente por el cuello y le susurró juguetonamente al oído, provocando que las orejas de Pegaso de Nearl se agitaran con fuerza. Tengo que irme ahora, pequeña Nearl. ¿Puedes hacerme una pregunta más? Al oír esto, a Nearl todavía le temblaban las orejas, pero su expresión se volvió seria. Lady Byerley, ¿quién me dio esta bendición? La diosa Byerley soltó una risita y le despeinó el cabello a Nearl, incluso le dio un suave pellizco en las orejas. Su forma comenzó a desvanecerse hasta desaparecer por completo, dejando tras de sí una última respuesta. Fue el último acto de amor de una madre hacia su hijo, y un billete de vuelta a casa para un alma errante. Recuerda siempre, pequeña Nearl. Tu patria anterior te amó incluso más que nosotros. 4. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 5 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 28. Uma Musume Pegasus, 28. La forma de la diosa se desvaneció ante los ojos de Nearl, sin dejar rastro alguno, pero las palabras que pronunció antes de desaparecer siguieron resonando en los oídos de Nearl, calando hondo en su corazón. Y gracias por su respuesta, hermana Byerley. Ahora tengo algo por lo que tener esperanza. El mundo se le nubló a Nearl mientras las lágrimas se le acumulaban en los ojos. Era la primera vez que lloraba en los 14 años transcurridos desde su renacimiento, pero estas lágrimas no eran de dolor, sino de felicidad. La felicidad de saber que era amada. La felicidad de saber que no la habían abandonado. 2. La felicidad de saber que volvería a ver su tierra natal. Nearl no sentía ninguna insatisfacción con la vida que había vivido durante esos 14 años. Estaba agradecida por esta segunda oportunidad, pero eso no significaba que no añorara el hogar que había dejado atrás. Aunque su vida anterior había estado llena principalmente de recuerdos dolorosos, aún había personas a las que recordaba con gratitud. Incluso ahora, al cerrar los ojos, podía recordar a quienes la habían ayudado. Sus padres, que nunca se separaron de ella durante su enfermedad. Ese perro tonto de amigo virtual que a menudo la visitaba. Los médicos y enfermeras que charlaban pacientemente con ella y todas estas eran las personas a las que Nearl quería dar las gracias. Si había algo que lamentaba tras llegar al mundo de la Uma Musume, era no haber podido despedirse como es debido de quienes habían sido amables con ella. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras los ojos de Nearl brillaban de ilusión. El camino de regreso sería sin duda largo y sinuoso, y ya había forjado lazos aquí que serían difíciles de dejar atrás. Pero si fuera posible, aún deseaba regresar. No por ningún motivo grandioso, sino simplemente para agradecer a quienes la cuidaron, para agradecer al mundo que la bendijo y para despedirlos debidamente una vez más. Esta vez, la verían marcharse. La verían dar un paso adelante hacia un nuevo futuro. A lo lejos, un cúmulo estelar colapsó. El planeta azul bajo sus pies dejó de girar. Sintió como si todo en el universo se acercara a ella. Nearl sabía que aquella experiencia había llegado a su fin. Estaba a punto de regresar a la realidad, a esperar hasta haber recuperado la fuerza suficiente para manifestar este reino una vez más. Cerró los ojos, entregándose a la sensación de ingravidez que la envolvía. Sintió cómo su cuerpo volvía a pesar, sus dedos se movían con lentitud, como si sus sentidos estuvieran cubiertos por un velo. Nearl comprendió lo que esto significaba. Su cuerpo físico frenaba su alma.
En ese plano, se había movido y actuado únicamente con su alma. La velocidad de sus pensamientos había sido la velocidad de sus acciones. Pero volver a la realidad fue diferente. Su cuerpo aún no podía seguir el ritmo de su velocidad de reacción. No había alcanzado su máximo potencial. Necesito entrenar aún más duro, suspiró Near suavemente. Pero antes de que pudiera abrir los ojos, una exclamación de asombro resonó en sus oídos. ¡Eh! ¿Y a eso le llamas poco difícil? La voz estaba cargada de una mezcla de emociones: envidia, queja, sorpresa, escepticismo, todas revueltas en un guiso confuso. ¡Ay no! Aprendí tanto de la hermana Shirley que olvidé por completo que estaba preguntándole a Norm sobre las razas. Espero que pueda perdonarme por distraerme. Near hizo una mueca interior. En su opinión, perder la concentración durante una conversación era una gran falta de educación. Aunque esta vez tuviera una buena razón, no podía usarla como excusa. Necesitaba disculparse como es debido. Lo siento, Norm. Estaba distraído, pensando en otra cosa. Por favor, perdona mi descortesía. Near se puso de pie e inclinó la cabeza en señal de disculpa a Nornace. Su franqueza claramente tomó por sorpresa a Nornace. Sobre todo porque ya eran objeto de rumores entre las demás chicas jinetes, esta disculpa provocó de inmediato una oleada de miradas curiosas, dejando a Norn desconcertada y sin saber cómo reaccionar. Tiró rápidamente de la manga de Nearl, instándola a sentarse. Si Nearl seguía allí de pie, haciendo una reverencia, ¿quién sabía qué rumores empezarían a circular? Las chicas del pueblo que entrenaban a caballo no lo hacían con tanta frecuencia y tenían mucho tiempo para chismorrear. No importa, pasaré por alto ese comentario de presumido con falsa modestia. De todos modos, ya me hago una idea bastante clara de lo fuerte que eres. No puedo juzgarte exactamente con los estándares normales. Nornace se cruzó de brazos, cerró un ojo e inclinó ligeramente la cabeza hacia arriba, hablando en tono tranquilo. Gracias por su comprensión. Ahora, volvamos a lo que estábamos hablando antes. Tu carrera de debut. Te escucho atentamente. 5. Near se enderezó, esperando a que Norm continuara. Dado que aprobaste el examen de admisión especial de la Academia Kasamatsu Trazen, la carrera de debut que organiza la Academia probablemente no sea la más adecuada para ti. ¿Hay alguna razón para eso? Porque casi nadie va a ver la carrera debut de la Academia. Su principal objetivo es que las novatas Uma Musume muestren sus habilidades y firmen contratos con entrenadores. Incluso si ganas, habrás debutado oficialmente, pero no habrás ganado verdadera fama. En ese momento, Nornace miró a Nearl, adoptando un tono serio. Si las Uma Musume queremos competir en carreras de mayor nivel, necesitamos crear una base de fans y ganar premios en metálico. La carrera debut de la academia tiene reconocimiento oficial, pero no ayuda a conseguir fans. Entiendo. Entonces, ¿debería elegir una de las próximas carreras para mi debut? Nearl comprendió el significado de Norm. Exacto. Ahora mismo hay varias carreras adecuadas para tu debut, pero 3 de ellas destacan como las mejores opciones. Son las siguientes. La Copa de Patrocinio Nike Gear el 10 de octubre, la gran carrera del Festival de Shirakawa el 16 de noviembre y la Copa Sol Luna. A estas alturas, Nearl ya tenía una idea general sobre estas rachas, pero aún quería saber por qué Norn había recomendado específicamente a estas 3. Norm, ¿qué hace especiales a estas 3 rachas? Obviamente, estos 3 son los eventos más representativos entre todas las carreras en las que puedes participar ahora mismo. ¿Representante en qué sentido? Ante la mirada curiosa de Nearl, Nornace emitió un leve murmullo antes de explicar. Cada uno de estos 3 eventos tiene sus propias ventajas. La Nike Gear Sponsorship Cup ofrece el mayor premio en metálico de todas las carreras en las que puedes participar. El patrocinador es una empresa que vende equipamiento de carreras para Uma Musume, así que tienen mucho dinero. Te vendría bien ese dinero, ¿verdad? Desde luego que me vendrían bien esos fondos. ¿Y qué hay de las otras 2 carreras? No me presionen, aún no he terminado. Aunque la Copa Nike tiene el premio más alto, no atrae a mucha gente. A la mayoría de los espectadores no les interesa ver un evento patrocinado por una empresa. La Copa Sol Luna es lo opuesto. Como se celebra el mismo día y en el mismo lugar que la carrera casi puntuable, la Junior Crown, muchos espectadores que vienen a ver la Junior Crown también acuden a la Copa Sol Luna. Por lo tanto, esta carrera tiene el mayor número de espectadores. En cuanto a la gran carrera del Festival de Shirakawa, es una mezcla de ambas cosas.
Se celebra como preludio del festival, por lo que el premio no está nada mal, y mucha gente viene a disfrutar de las festividades ese día. Es una opción sólida y equilibrada. Nornace miró a Nearl con ojos interrogantes. Entonces, ¿en cuál piensas participar, Nearl? 4. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 3 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 29. Uma Musume Pegasus, 29. El entrenamiento pasó volando y, sin darse cuenta, ya era la hora del almuerzo. Nearl caminaba sola hacia la cafetería. Su chándal estaba cubierto de polvo y mugre, y su espalda y pecho estaban empapados de sudor. Una hora antes, Nornace había dado por terminada la sesión. Según ella, el entrenamiento de esa mañana había sido tan intenso como un día entero de entrenamiento. Dijo que por la tarde iría a ver a una masajista para un tratamiento muscular. Near lo entendió perfectamente. Si no tomaba medidas para recuperarse ese día, mañana tendría tanto dolor muscular que ni siquiera podría levantarse de la cama. Solo podía esperar que Nornace hubiera aprendido la lección y que dosificara mejor su esfuerzo en los entrenamientos futuros. Poco después, Nearl llegó a la entrada de la cafetería. La cafetería de Kasamatsu Trazen era uno de los mayores orgullos de la academia. Desde que contrataron a un nuevo jefe de cocina hace unos años, la calidad de la comida había mejorado muchísimo. No solo estaba delicioso, sino que además era buffet libre. Durante un tiempo, la cafetería se convirtió en la gallina de los huevos de oro de Kasamatsu Trazen para atraer a nuevos estudiantes. Aquel anciano siempre sonriente se convirtió en la persona más popular entre las Uma Musume del campus. Pero esos días no duraron mucho. Hace aproximadamente un año, se matriculó una tal Uma Musume, y después de eso, la cafetería ya no pudo garantizar que habría suficiente comida para todos. Ese año, cada vez que sonaba la campana del almuerzo, todas las Uma Musume corrían hacia la cafetería como si les fuera la vida en ello, como zombies escapando de una jaula. Sus rostros bonitos y delicados se transformaban en algo feroz. Su objetivo era simple: conseguir la comida. No les quedaba otra opción. Si no se daban prisa, pasarían hambre. Esa demonio de pelo gris les pisaba los talones, y si bajaban la guardia un solo segundo, lo arrasaría todo. Claro, eso era una exageración. Que Uma Musume no se comiera ella sola toda la comida de la cafetería, pero sí que se llevaba los mejores platos. ¿Y quién quiere comer los regulares? Así se convirtió en una carrera. Por eso, el año pasado la cafetería parecía una zona de guerra. Repleta de chicas de Uma Musume que se empujaban en las ventanillas de servicio, con los brazos volando por todas partes y un ruido ensordecedor. El personal de la cafetería estaba sometido a una presión inmensa. Algunos de los camareros incluso hablaban dormidos. No hay más, se ha agotado todo y en cuanto al jefe de cocina, ese viejo, según se decía, desarrolló fobia a las chicas de pelo gris y tuvo que ir a terapia. Ya no se atrevía a acercarse a la cocina. Se quedaba allí parado como un árbol seco, mirando fijamente la tabla de cortar. Si el jefe era así, el resto del personal estaba aún más estresado. El director no tuvo más remedio que contratar personal adicional e implementar turnos rotativos, apenas para mantener la reputación de Kasamatsu Trazen. Después de todo, si ni siquiera podían cumplir la promesa de asegurarse de que todas las Uma Musume estén bien alimentadas, la academia se convertiría en el hazmerreír. Pero ahora las cosas eran diferentes. Según los rumores, después de que esa Uma Musume en particular ascendiera a la Liga Central, el chef principal revivió, con más energía que una persona de 20 años. Empezó a luchar por volver a la cocina, a hacerse cargo de las comidas otra vez. Y mientras cocinaba, soltaba carcajadas exageradas y alegres. Uma Musume, al pasar por allí, a menudo lo oía reír a carcajadas. Su rostro resplandecía cada día como una flor bañada en abono. Radiante. Hoy, Nearl tuvo la suerte de degustar un plato preparado por aquel anciano caballero. Era, sin duda, lo más delicioso que había probado en su vida, y no exageraba. Al fin y al cabo, en sus 2 vidas, Nearl nunca había tenido la oportunidad de disfrutar de la alta cocina. Su vida anterior no contaba. Desde que tenía memoria, había estado atrapada en un hospital. Sus comidas eran preparadas especialmente nutritivas, pero completamente insípidas.
En esta vida, sí tenía oportunidades de probar comida deliciosa, pero las estrictas condiciones del orfanato Komori hacían de Nearl una persona naturalmente frugal. En el orfanato, Nearl y el director Komori solían cocinar comidas sencillas y abundantes, básicas y repetitivas. No carecían de nutrientes, pero el sabor no era una prioridad. Nearl nunca había gastado dinero en golosinas. De hecho, casi nunca gastaba nada en sí misma. Incluso cuando el director Komori le compraba dulces por preocupación, Nearl los compartía con los demás niños del orfanato sin probarlos. La comida de hoy podría ser lo mejor que Nearl haya comido en sus 2 vidas. Y como la cafetería de la academia era de buffet libre, Nearl no tuvo que reprimir su apetito. Otra ración, por favor. Nearl cogió otro plato de fideos fritos y una ración de callos del mostrador, y volvió a su asiento para comer en silencio. Los 2 platos vacíos a su lado indicaban que ya había terminado las raciones destinadas a Dosuma Musume. ¡Qué rico! Y me está levantando el ánimo, pensó Nearl mientras saboreaba lentamente los fideos. Debería informarme sobre cómo cocinar bien. Siempre pensé que bastaba con que mi comida fuera comestible. Oguri-kan nunca se quejó, pero ahora veo que vale la pena mejorar. La buena comida puede alegrar el ánimo y servir como recompensa. Gratamente satisfecha con la deliciosa comida, Nearl terminó las porciones de 3 Musume y finalmente se sintió llena. Era la primera vez que comía tanto. Kasamatsu Trazen, es realmente un lugar estupendo. Por Margaret Nearl. Al salir de la cafetería, Nearl caminó alegremente hacia la oficina de entrenamiento de Kitahara Jo. Normace le había sugerido varias carreras adecuadas para su debut, pero cuál elegir finalmente, necesitaba hablarlo con su entrenador. Siguiendo el camino que ya conocía, Nearl llegó a la puerta de la sala de entrenamiento. Como era de esperar, Kitahara Jo estaba dentro. Por desgracia, no estaba estudiando, sino viendo una carrera de Uma Musume en un televisor pequeño. Toc toc. Nearl llamó a la puerta para anunciar su llegada. ¿Eh? Ah. Nearl. Pasa, pasa. Sobresaltado por los golpes en la puerta, Kitahara Jo pareció entrar en pánico. Al ver que era Nearl, su expresión se transformó en la de un niño pillado jugando a escondidas. Un sudor frío le peló la cara al instante. Apagó rápidamente el televisor, interrumpiendo la carrera que se estaba emitiendo. Luego se levantó y se apresuró hacia Nearl con una sonrisa de disculpa. Su expresión de culpa era tan exagerada que el leve ceño fruncido de Nearl se transformó en una mirada divertida e impotente. No hace falta, entrenador Kitahara. No te voy a regañar por esto. Ver las carreras forma parte de tu pasión por Mamusume. Mientras completes tus estudios diarios después, no hay problema. Sí. Instructor Nearl. Al oír eso, Kitahara se relajó visiblemente. Se enderezó y sonrió, incluso atreviéndose a bromear con ella. Entonces, ¿qué te trae por aquí hoy, Nearl? Ya has aprobado el examen de instructora tú sola. No necesitas que te guíe especialmente, ¿verdad? No estoy ni remotamente cualificado para eso. Al oír sus palabras, Nearl entrecerró los ojos ligeramente. Había detectado una debilidad en su carácter. Es demasiado inseguro. Tendré que tenerlo en cuenta durante nuestra cita. Pero hoy hay otro asunto que tratar. Eso tendrá que esperar. Con eso en mente, Nearl miró fijamente a los ojos a Kitahara y le expuso, muy seriamente, el motivo de su visita. Entrenador Kitahara, me gustaría hablar con usted sobre mi primera carrera. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 6 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 30. Uma Musume Pegasus, 30. Carrera de debut. Ningún problema, Nearl. Eres una estudiante especialmente reclutada, así que tus habilidades están más que a la altura. Mira, déjame comprobar la fecha de la próxima carrera de debut que la academia está planeando. Al enterarse de que Nearl tenía la intención de debutar, Kitahara Jo no se sorprendió en absoluto. Como estudiante especialmente reclutada y amiga recomendada personalmente por Oguri-kan mediante una carta, sus habilidades eran indudablemente fiables. Que quisiera debutar pronto tampoco era nada inesperado. Pero, a diferencia de lo que Kitahara suponía, Nearl no tenía ninguna intención de participar en la carrera inaugural oficial de la academia, como él había imaginado.
Entrenador Kitahara, no deseo participar en la carrera de debut organizada por la academia. Planeo hacer mi debut oficial en una carrera competitiva real. Nearl habló con seriedad sobre sus planes a Kitahara. ¿Eh? Nearl, ¿hablas en serio? Kitahara se quedó atónito, con la boca abierta, lo que hacía que su rostro, ya de por sí poco agraciado, pareciera aún más ridículo. Apresuradamente intentó disuadirla, esperando que fuera más cautelosa, y comenzó a explicarle por qué pensaba que aquella decisión era demasiado precipitada. Sé que ahora mismo estás muy fuerte, Nearl. La carrera de debut de la academia te resultará pan comido, pero no debes pensar que las carreras oficiales son iguales. La situación en la pista cambia en un abrir y cerrar de ojos. La estrategia, la percepción del desarrollo de la carrera, el posicionamiento, todo esto es extremadamente difícil. Un momento, creo que todavía tengo mis viejas notas de análisis de carreras por ahí. Mientras decía esto, Kitahara pareció recordar algo y se giró para rebuscar en el cajón de su escritorio, todo ello mientras seguía dando la charla a Nearl. Hay que tener cuidado en las carreras, no puedes subestimar a tus oponentes. Si no lo das todo, tanto en fuerza como en espíritu, no llegarás lejos. Ah, lo encontré. Kitahara salió de debajo del escritorio con una pila de papeles en la mano y mostró sus apuntes llenos de arrugas y con los bordes desgastados, con un aspecto bastante descuidado. No se fijen en el aspecto. Estas son las notas que usé al analizar las carreras para Auguri Capitán. Hay mucha información importante aquí. Mira esto, Nearl. Después de leerlo, verás que la pista y la carrera debut de la academia son dos cosas completamente diferentes. No te confíes demasiado. Nearl aceptó los papeles con un dejo de resignación y comenzó a hojearlos. Hay que reconocer que Kitahara seguía siendo entrenador. Sus notas contenían información detallada y útil sobre las carreras. Las ventajas y desventajas de los carriles interiores y exteriores, puntos clave de los distintos estilos de carrera, cómo gestionar el ritmo, etc. Pero, por desgracia, Nearl no necesitaba nada de eso. Ojeó rápidamente los materiales y luego miró la expresión orgullosa de Kitahara, sintiéndose dividida. Tras sopesar sus opciones, decidió ser sincera. Entrenador, estas notas serían muy útiles para que la mayoría de las Uma Musume comprendieran los fundamentos de las carreras, pero a mí no me servirán de mucho. Lo siento. Al decir esto, Nearl sintió un poco de culpa. Significaba que la experiencia pasada de Kitahara no podría ayudarla, y que su dignidad como entrenador sufriría otro golpe. No estaba segura de si él podría soportarlo. Ya veo. ¿Podrías decirme por qué, Nearl? Contrariamente a lo que ella esperaba, Kitahara estaba claramente decepcionado, pero no se rindió. Sus emociones se mantuvieron estables e incluso pidió explicaciones. Ya he analizado carreras a fondo en el pasado. Tras obtener mi titulación de entrenador, también tuve acceso a muchos materiales, así que he recopilado un análisis similar adaptado a mi propia situación. Tras escuchar la respuesta de Nearl, Kitahara sintió emociones encontradas. Pesar por no poder ayudar, pero también admiración por lo excepcional que era ella. Por lo que sé, aunque el examen de entrenadora no está prohibido para las Uma Musume, muy pocas lo aprueban. La mayoría son veteranas retiradas. Nunca ha habido una corredora en activo que lo haya aprobado. Puede que seas la primera, Nearl. Una Uma Musume que sepa aplicar correctamente los conocimientos de entrenadora tendrá sin duda una ventaja. Soy una excepción, no la norma, asintió Nearl, reconociendo que su caso no debía considerarse algo universalmente aplicable. La mayoría de las Uma Musume no tendrían la energía para compaginar el entrenamiento con el estudio de los conocimientos de entrenador. Ah, ya sé. A esto le llaman genio, ¿verdad? Ah. ¿Por qué no puedo ser un genio? Exclamó Kitahara dramáticamente, haciéndose el tonto. Ja, la genialidad es algo aleatorio, pero no todos los objetivos están al alcance solo de genios. Espero que lo entiendas, entrenador. Incluso la gente común puede lograr el sueño de convertirse en entrenador principal. Lo único que necesitas es esforzarte, si tu sueño es tan valioso para ti que estás dispuesto a jugarte la vida por él. Como si las payasadas de Kitahara le divirtieran, la voz de Nearl denotaba un dejo de risa, y sus palabras de aliento se volvieron más directas. Por su reacción, ella había intuido que su confianza parecía constantemente baja, como si alguien la hubiera minado antes. Por eso le resultaba tan fácil aceptar que no podía ayudarla. Así pues, por primera vez, Nearl le admitió abiertamente ante alguien que era una genio. Sabía que, en esa situación, reconocer su talento la acercaría a Kitahara, haciendo que sus palabras fueran más convincentes y motivadoras para él. Ah.
¿En serio? ¿Cómo es que el tema ha vuelto a girar en torno a mí? Basta ya, por favor. Sintiéndose avergonzado una vez más por el ánimo de Nearl, Kitahara agitó rápidamente las manos para detener la digresión y reconducir la conversación hacia su carrera debut. Como ya has analizado todo esto, Nearl, solo puedo suponer que tienes mucha confianza en ti misma. Pero aún así no puedo dejarte participar en la carrera sin más. Tendrás que aceptar una condición. Con un suspiro, Kitahara volvió a ponerse serio, mirando directamente a Nearl. Su actitud se había suavizado, pero no había cedido del todo. Adelante. Buscaré a un corredor activo para entrenar contigo en paralelo. Si puedes seguirme el ritmo, entonces aceptaré tu plan. ¿Qué te parece? Kitahara expuso sus condiciones. Esta era también su manera de evaluar realmente las habilidades de Nearl. Después de todo, aunque todo indicaba que era fuerte, aún no había visto hasta qué punto. Este entrenamiento paralelo sería su oportunidad. Al oír esto, Nearl aceptó sin dudarlo, aunque sentía cierta curiosidad. Entendido, entrenador. Pero, ¿con quién piensas que entrene? No conoces a tanta Suma Musume, ¿verdad? Ah, ella. En realidad, la conocí gracias a Oguri Capitán. Es una Uma Musume bastante temperamental. Sería bueno que tú también la conocieras, ya que ambos sois amigos de Oguri Cap 1. Mientras decía esto, Kitahara se ajustó ligeramente la gorra, con tono respetuoso. Su nombre es Fujimasa March, la Uma Musume más fuerte de Kasamatsu en este momento. 3. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 3 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 31. Uma Musume Pegasus, 31. Tras llegar a un acuerdo con Kitahara Nearl abandonó la sala de entrenamiento. Seguía teniendo su horario de entrenamiento vespertino, y dado que Kitahara se había hecho cargo por completo de la organización de los combates de desafío, no veía motivo para preocuparse más por ello. Al fin y al cabo, Kitahara era su entrenador. Manejar esos asuntos era su trabajo. Por otro lado, Kitahara no pudo evitar sonreír al ver a Nearl dirigirse con paso decidido hacia el campo de entrenamiento. Nearl es tan disciplinada. No necesita que nadie la vigile. Entrena sola y no tengo que preocuparme de que se pierda los puntos clave del entrenamiento. Parece que como su entrenador casi no tengo que hacer nada pero mientras hablaba, su voz se fue apagando gradualmente y su ánimo decayó notablemente. Parecía desplomarse, perdiendo toda su energía. Sin embargo, de repente se irguió bruscamente, apretó los puños frente al pecho, abrió mucho los ojos hacia el techo y rugió. No, Kitahara. Deberías avergonzarte. A este paso, solo vives de tu sueldo. Tienes que empezar a esforzarte de verdad. Gritarlo en voz alta lo hizo sentir un poco mejor. Parte de la frustración y la decepción reprimidas se desvanecieron. La verdad era que no poder contribuir mucho con sus planes de entrenamiento para Nearl lo había afectado más de lo que dejaba ver. Simplemente había enterrado esos sentimientos, sin querer que Nearl lo notara. De ninguna manera debería permitir que la Uma Musume bajo mi cuidado se preocupe por su entrenador, eso fue lo que pensó Kitahara en ese momento. Vale, déjame ver dónde está su número y Kitahara sacó su teléfono y comenzó a buscar en sus contactos un número específico. El número de Shibasaki Koichi, quien también era el entrenador de Fujimasa March. Shibasaki Koichi era a la vez un buen amigo y un colega joven de Kitahara, pero en comparación con Kitahara, era mucho más diligente y ambicioso. A diferencia de Kitahara, quien solo decidió presentarse a las pruebas de la Liga Central tras asociarse con Oguri Cap, Shibasaki llevaba preparándose para los exámenes centrales desde el principio. Si no fuera porque su pupilo, Fujimasa March, le exigía tanta atención y energía, quizá ya habría aprobado y se habría convertido en entrenador de la Liga Central. Aquí en Kasamatsu, sin embargo, era el entrenador más famoso de la zona, el ideal a los ojos de innumerables Uma Musume. En cuanto a habilidad, contaba con Fujimasa March, ampliamente reconocida como la mejor corredora de Kasamatsu. En cuanto a personalidad, era serio, responsable y sabía cómo consolar y cuidar a las chicas caballo. ¿Y su apariencia? Bueno, no era un dios ni increíblemente guapo, pero tenía una masculinidad fuerte y atractiva. ¿Qué Uma Musume no querría un entrenador así? Por desgracia para las aspirantes a Uma Musume, Shibasaki no parecía interesado en fichar a nadie más.
Toda su atención estaba puesta en Fujimasa March, lo que, irónicamente, solo lo hizo más popular. Pero dentro de su pequeño círculo de entrenadores, todos conocían la verdad. No era que Shibasaki no quisiera entrenar a nueva Suma Musume. Simplemente estaba esperando a que Fujimasa March se retirara para poder dedicarse por completo a preparar los exámenes centrales, al igual que Kitahara. En esas circunstancias, incorporar a una nueva Uma Musume solo las retrasaría, así que estaba fuera de toda duda. Dos ¿Y quién era el segundo entrenador más famoso de Kasamatsu? Ese era Kitahara Ho. Al fin y al cabo, él fue quien entrenó a Oguri Capitán. Su nombre era conocido por todas partes, aunque no necesariamente con buenos ojos. La impresión que la mayoría tenía de Kitahara se reducía a descripciones como afortunado, accesorio o rellenador de formularios. Oguri Cap tenía un talento natural tan grande que la verdadera habilidad de Kitahara como entrenador pasó prácticamente desapercibida. Se podría decir que ascendió gracias a Oguri Cap, pero que también quedó eclipsado por ella. Kitahara Ho marcó el número. Desde cierta distancia, Shibasaki frunció el ceño mientras sacaba su teléfono. Pero al ver quién llamaba, su expresión se suavizó, solo para volver a tensarse casi de inmediato. ¿MMM? Bueno, no es una llamada de spam, lo cual es bueno, pero si Ho me está llamando, probablemente significa que hay problemas aún mayores. Shibasaki Koichi dudó un instante, suspiró y finalmente contestó la llamada. Su tono no era precisamente afable. Más bien, denotaba cierta molestia. Oye, Jo, ¿para qué me llamas? No me digas que tienes otro lío que necesitas que limpie. ¿Eh? ¿Has fichado a otra Uma Musume? ¿Y todavía estás estudiando para los exámenes centrales? ¿De verdad no puedes elaborar un plan de entrenamiento adecuado para ella? Shibasaki, que estaba en medio de una comida, frunció aún más el ceño al escuchar la petición de Kitahara por teléfono. Esto es ridículo. ¿La dejas entrenar sola? Aunque conozca la teoría del entrenamiento como dices, sabes lo sensible que puede ser Uma Musume. ¿Te has parado a pensar en cómo se puede sentir entrenando sola? Absurdo. ¿Y quieres que entrene a la par de Fujimasa? ¿Has perdido la cabeza, Kitahara Ho? ¿Qué se supone que aprenda una Uma Musume aún sin desarrollar entrenando junto a Fujimasa? ¿Cómo saborear la amargura de la derrota? ¿Qué quieres decir con solo hay que mencionar a Fujimasa? ¿Qué tiene de especial Margaret Nearlo? Espera, espera, Fujimasa, ¿qué haces agarrando mi teléfono? Justo cuando Shibasaki estaba reprendiendo airadamente a Kitahara por teléfono, una mano pálida y delgada se extendió y le arrebató el aparato de las manos. La ladrona de teléfonos tenía orejas largas, ojos carmesí penetrantes y cabello corto y gris recogido en un pequeño moño en la nuca. Su presencia era imponente y estricta. Aún llevaba su ropa de entrenamiento, pues era evidente que acababa de terminar la práctica. ¿Quién más podría ser sino Fujimasa March? En ese instante, su rostro se iluminó de emoción, su expresión casi feroz. La mano que sostenía el teléfono tembló ligeramente. Pulsó el botón del altavoz y preguntó con avidez a Kitahara Ho. Entrenador Kitahara, ¿habla en serio? ¿Ha contratado a una nueva Uma Musume llamada Margaret Nearlo? Es cierto. ¿Y tiene una carta de recomendación de Oguri Cap? Entonces debe ser verdad. ¿Quiere que entrene conmigo en paralelo? ¿Estás pensando en retirarte porque mi entrenadora te regañó? Ni hablar. Shibasaki no decide esto. Quiero entrenar con ella. Iré esta tarde. Sin darle a Shibasaki Koichi la oportunidad de objetar, Fujimasa March colgó abruptamente y le devolvió el teléfono a su entrenador. Mientras intentaba atrapar el teléfono que le habían lanzado, Shibasaki solo pudo mirar impotente a su pupilo, repentinamente eufórico. Fujimasa, ¿qué te pasa? ¿Por qué aceptaste entrenar en paralelo con una Uma Musume novata? Esto no es bueno para ninguna de las dos, ¿verdad? Entrenador, no lo entiende. Siempre he querido ver a Nearly con mis propios ojos, para descubrir si realmente es la prodigio que dice Oguri Cap. A esas alturas, March estaba demasiado emocionada como para pensar siquiera en el almuerzo. Se apartó de la mesa y corrió directamente hacia la pista. Quería estar allí esperando a la rival de la que había hablado Oguri Capitán. Oye. Tu comida. El entrenador Shibasaki solo pudo suspirar mientras veía a Fujimasa March alejarse corriendo. Abandonado para lidiar con las consecuencias, se dirigió al dueño del restaurante. ¿Podrías empaquetar esto, por favor? Y el cheque, lo más rápido posible. De lo contrario, me lo harás saber después. 2. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon.
Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 2 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 32. Uma Musume Pegasus, 32. Fujimasa March corrió a toda velocidad por la pista reservada para Uma Musume, dejando atrás a los vehículos cercanos en una nube de polvo. Los conductores, al ver que sus coches eran adelantados por una Uma Musume, simplemente pusieron expresiones de resignada familiaridad, observándola en silencio mientras se perdía en la distancia antes de notar algo casualmente. Oye, ¿no era esa la marcha de Fujimasa hace un momento? En ese momento, la mente de Fujimasa estaba completamente en otra parte, perdida en los recuerdos de conversaciones pasadas con Oguri Capitán. Cada vez que Oguri Cap hablaba de su amiga, sus ojos brillaban con una luz de admiración y cariño. Margaret Mearl. Incluso Oguri Cap te reconoce como una genio que la supera. Me pregunto qué tan hábil eres en realidad. Más te vale estar a la altura de todos esos elogios, o me decepcionaré mucho. Expresando inconscientemente sus verdaderos pensamientos, Fujimasa March aceleró aún más el paso. Hoy había salido con su entrenadora a comer algo en la zona de restaurantes cerca de Kasamatsu Trazen. Aunque no estaba en el campus, tampoco quedaba lejos, y en un abrir y cerrar de ojos, las puertas de la escuela estaban justo frente a ella. Al divisar la entrada, Fujimasa finalmente aminoró el paso. Poco a poco, pasando de correr a caminar con paso firme, entró en la academia. Primero debería encontrar al entrenador Kitahara. Él debería saber dónde está Nearla ahora mismo. Al fin y al cabo, él es el responsable de su programa de entrenamiento. Absorta en sus pensamientos, Fujimasa mostró involuntariamente una expresión sombría, que no solo ahuyentó a cualquier Uma Musume Jr. que pudiera haber querido charlar, sino que también hizo que Rudy Lemono, al verla a lo lejos, se lo pensara 2 veces antes de acercarse. ¿Qué le pasa a March? Parece que acaba de perder una carrera, pero ¿acaso no ganó su prueba anteayer? Rudy Lemono se rascó la cabeza, confundida, desde la distancia. Tal vez debería seguirla. Al fin y al cabo, es una conocida. Al menos debería vigilarla. Tras pensarlo un momento, Rudy dio un pisotón y murmuró entre dientes mientras seguía a Fujimasa. Solo estoy viendo cómo está, ¿de acuerdo? Si es algo grave, no me meto. Absorta en su propio mundo, March no se percató de que Rudy la seguía sigilosamente, con las manos nerviosamente entreabiertas. Su mente estaba completamente ocupada imaginando qué clase de persona podría ser Nearl. Mientras tanto, Kitahara estaba absorto en su libro, explicaciones detalladas de preguntas anteriores del examen central de instructores, completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Justo cuando tomaba notas, un estruendo tremendo casi le arrancó el alma del cuerpo. ¡Bam! Fue el sonido de la puerta de la sala de entrenamiento abriéndose de golpe y estrellándose contra la pared. La vieja puerta, una vez más sometida a un maltrato que apenas merecía, protestó con un fuerte crujido, abriéndose por una grieta reciente. Al darse la vuelta, Kitahara se percató de inmediato del lamentable estado de la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par y su mano derecha tembló al extenderla. Embargado por la tristeza, sus labios se crisparon brevemente antes de que finalmente no pudiera contener un grito fuerte y angustiado. Mi puerta. 4. El arrebato sacó a Fujimasa March de su ensimismamiento. Al recobrar el sentido, observó la puerta de madera ahora con una gran grieta, y un atisbo de vergüenza tiñó su rostro. Después de todo, dañar la puerta de otro entrenador era, sin duda, culpa suya. Mis disculpas, entrenador Kitahara. Actué de forma demasiado impulsiva. Me haré responsable de reparar esta puerta. Al darse cuenta de su error, Fujimasa March inmediatamente se inclinó ante Kitahara y le aseguró que ella se encargaría de las reparaciones. Su respuesta tajante dejó a Kitahara sin palabras. Mirando a la seria Uma Musume de melena gris que tenía delante, sus labios se entreabrieron, pero al final, simplemente suspiró con resignación. Levántate, Fujimasa. Puedo permitirme arreglar una puerta. ¿Qué clase de entrenador le haría pagar a un alumno por ello? No te preocupes, de verdad. Kitahara dio un paso al frente, puso las manos sobre los hombros de Fujimasa y la ayudó a levantarse. Luego retrocedió medio paso y preguntó. Que alguien tan disciplinado como tú pierda la compostura de esta manera, es por culpa de Nearl, ¿verdad? Al oír ese nombre, Fujimasa, que acababa de calmarse, se agitó de nuevo. Sí.
Entrenador Kitahara, he oído que ahora está bajo su cuidado. Quería preguntarle por ella. Si me preguntas a mí, lo único que puedo decir es que Nearl es el tipo de Uma Musume que termina enseñándole al entrenador cómo entrenar. Tras un momento de reflexión, esa fue la descripción con la que Kitahara se decidió. ¿Qué? Evidentemente, no entendía nada. Mira, esto es lo que Nearl me entregó hoy al mediodía. Es su propio análisis de su condición física, su estilo de carrera y su plan de entrenamiento. Sinceramente, deja en ridículo mi propio trabajo. Al ver la expresión de desconcierto de Fujimasa, Kitahara se giró y cogió de su escritorio una pila de papeles encuadernados. Estaban llenos de sugerencias meticulosas y detalladas sobre el desarrollo de Uma Musume. En cuanto vio aquel plan, Kitahara comprendió lo toscos que debían parecerle sus propios materiales, los que antes le había entregado a Earl. No era de extrañar que ella los hubiera considerado inútiles. Fujimasa March aceptó el plan, pero lo encontró confuso. Para alguien que había dedicado su vida a las carreras, gran parte de la información contenida en el documento seguía siendo demasiado avanzada. No era analfabeta. De hecho, era una excelente estudiante, pero la educación que recibió Uma Musume era diferente a la de la gente común. Sus conocimientos, sencillamente, no eran suficientes para comprender el plan por completo. Pero una parte que sí entendió fue el programa de entrenamiento. Como veterana experimentada en las pistas, cada aspecto del entrenamiento estaba grabado a fuego en su memoria. Esa experiencia le permitió reconocer de inmediato lo absurdo de ese plan de entrenamiento. ¿Está bromeando? Con esta intensidad acabará en el hospital. Entrenador Kitahara, ¿cómo pudo permitir esto? Tras leer detenidamente la sección de entrenamiento, Fujimasa estaba furiosa. Miró a Kitahara con furia, casi amenazándolo con denunciarlo por negligencia si no daba explicaciones. Kitahara, bajo su mirada fulminante, suspiró y se ajustó la gorra. Estaba mentalmente preparado para este tipo de reacción. Dudo que alguna explicación mía te satisfaga, Fujimasa. ¿Por qué no vienes conmigo? Hay cosas que simplemente tienes que ver con tus propios ojos para entenderlas. Kitahara salió y le indicó a Fujimasa que lo siguiera. Tras respirar hondo un par de veces para tranquilizarse, ella, a regañadientes, se calmó y lo siguió hacia la pista. Entrenador Kitahara, para que quede claro. No creo que nada pueda hacerme cambiar de opinión sobre este plan de entrenamiento. Este tipo de sobrecarga tiene que parar inmediatamente. Y Nearl debe ser una tonta si siquiera lo intenta. Impulsada por su determinación de salvar la carrera de una Uma Musume, Fujimasa March aceleró el paso hacia la pista. En su prisa, no se percató de otra figura que aún la seguía de cerca. Kitahara y Fujimasa se movieron rápidamente, llegando pronto al borde del campo. Era por la tarde y la pista estaba llena de chicas de Uma Musume entrenando. Pero con solo una mirada, Fujimasa March supo de inmediato cuál era la misteriosa amiga de Oguri Capitán. A lo lejos, una luz dorada danzaba y saltaba en un rincón del recinto. 4. Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@treon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 4 comentarios. Votar 1 izquierda chapter 33. Uma Musume Pegasus, 33. Mientras Fujimasa March y los demás se dirigían hacia el campo, Nearl estaba en medio de una sesión de entrenamiento de resistencia. Esta vez, saltando a la cuerda. Saltar a la cuerda es un método de entrenamiento práctico y eficaz que trabaja a fondo los músculos de los muslos y las pantorrillas. El movimiento de arriba a abajo también desarrolla la potencia de salto, pero, sobre todo, fortalece la función cardiovascular. Tener la suficiente resistencia para una carrera depende fundamentalmente de la condición cardiovascular. Con cada respiración, la absorción de oxígeno y la liberación de dióxido de carbono proporcionan al cuerpo la energía necesaria. Cualquier Uma Musume que descuide esto no es más que una aficionada. Nearl comprendía perfectamente la importancia de la salud cardiovascular. Por eso le había dedicado un tercio de su entrenamiento. 100 kilómetros de carrera diaria, 10.000 saltos a la cuerda, 2.000 saltos de step, etc. 4. A decir verdad, Nearl lamentaba bastante que la Academia Trazen en Kasamatsu no tuviera piscina. La natación era en realidad su forma favorita de entrenamiento. Toc 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 y las piernas de Nearl rebotaban a una velocidad increíble.
Cada vez que las plantas de sus pies tocaban el suelo, rebotaban como resortes, demostrando una flexibilidad asombrosa. Sus muñecas se movían en suaves círculos, trazando arcos perfectos en el aire. Su cabello dorado se mecía sobre sus hombros, liso y deslumbrante como el satén. Gotas de sudor rodaban por su frente con cada salto vigoroso, describiendo surcos en sus mejillas antes de dispersarse en el aire por el viento que se levantaba de la cuerda, desapareciendo quién sabe dónde. Para entonces, Near ya había completado más de 2000 saltos, pero no tenía intención de parar. El cansancio aún estaba dentro de sus límites. Planeaba seguir hasta los 3000 aproximadamente antes de tomarse un descanso. Pero una voz interrumpió sus planes. Oye, Near. Ven por aquí, ¿puedes venir un momento? La llamada provino del borde del campo. Era Kitara Jo llamándola. Al oírlo, Near fue disminuyendo gradualmente el ritmo de sus balanceos con la cuerda, y el intenso silbido en el aire se fue desvaneciendo poco a poco. Tras 5 o 6 segundos, Near finalmente se detuvo. Se secó el sudor de la frente con el brazo, enrolló la cuerda de saltar y se acercó a Kitara. Entrenador, ¿no debería estar repasando los problemas ahora mismo? Que haya venido hasta aquí, ¿pasa algo? Para cuando llegó junto a Kitara, la respiración de Near ya se había estabilizado considerablemente, solo un poco más rápida de lo habitual. Giró el torso de un lado a otro, relajando los músculos que había tensado momentos antes, y le preguntó a Kitara por qué había venido. Por supuesto, no pasó por alto a la Uma Musume que estaba a su lado. Hola, mi nombre es Margaret Near. Soy una Uma Musume bajo la tutela del entrenador Kitara Jo. ¿Puedo preguntar cómo debo dirigirme a usted? Near preguntó cortésmente a la otra Uma Musume, pero la expresión de esta última distaba mucho de ser alegre. Tenía el ceño fruncido y sus ojos carmesí estaban fijos en el rostro de Near. Fujimasa March. Ese es mi nombre. A pesar de la intensa mirada que la inquietaba, Near ni se inmutó. Aún sonriendo, extendió su mano derecha. Es un placer conocerla, señorita Fujimasa. Por favor, llámeme Near. Al ver la mano extendida hacia ella, Fujimasa March se sorprendió un tanto. Era la primera vez que se encontraba con alguien que no mostraba la menor incomodidad bajo su intensa mirada. Sus pies se movieron con vacilación por un momento, pero finalmente tomó la mano de Near. He oído hablar de ti por Oguri capitán. Dijo que eres su mejor amiga. Me honra tener a Oguri como amiga. ¿Así que la conoces? Al oír la respuesta de Fujimasa, Near se sintió complácida. Así que esta Uma Musume de cabello gris moteado también conocía el Oguri Cap. Soy la rival de Oguri Cap, o al menos, me gustaría decirlo. Pero conozco mis límites. No estoy ni cerca de su nivel. No puedo ser realmente su rival. Solo soy su amiga. Ante la pregunta de Near, la expresión de Fujimasa March se ensombreció de repente. Sus ojos penetrantes y decididos se apagaron. Al ver la reacción de Fujimasa, Near le entrecerró los ojos. Recordó las últimas palabras de la matrona Komori. Matrona Komori, me he encontrado con otra Uma Musume limitada por las limitaciones de su talento. La realidad es tan dura como usted dijo y... Pero Near se repuso rápidamente. Hacía tiempo que conocía las crueldades de la vida y, además, comprendía lo que probablemente significaba la llegada de Fujimasa March. Señorita Fujimasa, si me permite preguntar, ¿está usted aquí para entrenar en paralelo conmigo? Así es, Near lo recordó. Unas horas antes, su entrenador le había hecho una promesa. Si lograba seguirle el ritmo a Fujimasa March, le permitiría debutar directamente en carreras oficiales. Lo que no esperaba era que su entrenador tuviera tanta confianza con Fujimasa como para lograr que debutara en tan solo unas horas. Ah, es cierto. Quería ver de qué estás hecha. Después de todo, Oguri Cap habla maravillas de ti. Imagino que tu talento debe estar a la altura del suyo. Quiero volver a presenciar ese nivel de genio. La expresión de Fujimasa March se volvió fervorosa. Sus palabras rebosaban de una poderosa autodeterminación mientras miraba fijamente a Near. Este año, probablemente me traslade al circuito central. Sé que soy débil. Ir allí solo me convertirá en un insignificante escalón. Pero aún así, quiero ver ese paisaje por mí misma. Quiero sentir ese césped bajo mis pies. Margaret Near, ¿puedes tú, como Oguri Cap, hacerme sentir esa brecha absoluta? Al ver semejante espíritu combativo, Near se sintió contagiada. ¿Qué clase de caballero temería un desafío? Tal vez algunos, pero desde luego no ella. Así pues, Near respondió con decisión a la resolución de Fujimasa March.
Entrenador, ¿podría dar la señal de salida y cronometrar? En lugar de entrenar en paralelo, me gustaría hacer una carrera de prueba con la señorita Fujimasa. Usemos el resultado para formalizar nuestro acuerdo. Dándose la vuelta, Nearl miró a Kitahara. Sus palabras firmes y claras no le dejaban lugar a la negativa. O quizá, el propio Kitahara sintió una oleada de emoción. Apretó con fuerza la mano derecha y aceptó la propuesta. Muy bien. Yo seré el juez. La carrera de prueba comienza en 10 minutos. Ustedes dos pueden dirigirse a la pista ahora. Alegría. La alegría de que su voluntad fuera reconocida. La alegría de que sus pensamientos tuvieran respuesta. La alegría de ser respetada por ser ella misma. Fujimasa March se sentía en el mejor momento de su vida. Gracias, Nearl. Daré todo de mí en esta carrera simulada. Y espero que tú hagas lo mismo. Por supuesto. Correré con todo lo que tengo ahora mismo, señorita Fujimasa. Llámame March. Fujimasa suena demasiado formal. Yuguri-kat tiene muy buen ojo para la gente. De verdad que merece la pena hacerse amigo tuyo. Gracias por tus amables palabras, March. Los dos charlaron mientras se dirigían a la pista. Los demás estudiantes que entrenaban allí los vieron caminar juntos y parecieron darse cuenta de lo que sucedía. Con expresiones de entusiasmo, despejaron momentáneamente el carril y se agruparon en los bordes para observar. Entre las Uma Musume, una con el pelo salvaje e indomable estaba de pie en la primera fila, murmurando entre dientes. De ninguna manera, esa chica nueva va a competir contra Fujimasa. ¡Qué descaro! Nota del traductor. Aunque soy un traductor principiante, tengo un Patreon. Aunque ahora parezca vacío, la novela web recibirá 3 capítulos diarios y los capítulos avanzados se subirán a Patreon. Puede que ahora no parezca que merezca la pena, pero quizá en el futuro sí. ¿Quién sabe? p@patreon.com/aspendl. Si queréis echarle un vistazo. Comentario 4 comentarios. Votar 1 izquierda.